Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Buenas noches, un nuevo programa de Sin Tramoya. Buenas noches a todas y todos. Bueno, hoy tenía pensado otro programa porque quería conmemorar un episodio trágico de la historia que va a ocurrir mañana, sus 70 años de haberse producido. Pero evidentemente desde el viernes este país cambió. Lamentablemente el fallecimiento del Indio Solari me hizo cambiar y hoy ayornarme a lo que fue toda la programación de Radio Caput. Yo no soy ricotero, por generación
los Patricio Rey y los Redonditos de Ricota comenzaron en el año 1975. Yo en 1975 estaba preocupado por lo que pasaba en la fábrica Mercedes-Benz, sobre todo con amenazas de la AAA, huelgas y demás. Entonces no me ocupaba tanto del rock. Pero sí conocí a los Redonditos por Octubre. Octubre, su disco, en esa época long play le llamábamos, y sobre todo por uno de sus temas, que era Todo preso es político. Porque eso era lo que yo pensaba. Yo ya me había recibido de abogado y en realidad pensaba que todo preso es un preso político. Y creo entonces que el indio, Carlos Alberto Solari, tuvo la gran virtud de saber interpretar, así como me interpretó a mí por esa frase, él tuvo la virtud de a cada uno de las células que formamos parte de este gran pueblo, interpretarle y darle un sentido a lo que uno pensaba. O por ahí uno lo que hace es que le da una interpretación diferente, cada uno le damos una interpretación diferente a las letras que tan poéticamente las producía el indio. Entonces, ese pueblo que interpreta, que inclusive en el funeral se escuchó tanto eso de el indio me habló al oído. Parecía que como que a cada uno nos hablaba al oído. A mí desde 1987, 88 a la actualidad, porque en muchas épocas pensé o reinterpreté algunas de las letras del indio. Entonces le vamos a pedir a Joaquín que para sintetizar lo que significó para nuestro pueblo el indio, nos pase el reportaje tan bueno que salió en Gelatina de ese muchacho de Quilmes, que en él todos nos sentimos identificados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo se puede? Mal, triste, sabiendo que capaz que para mí y para los de mi generación hoy se terminó la juventud, la nuestra, ¿no? Se fue el indio. Quiero preguntarte por esas imágenes, los primeros encuentros que estuviste con la música del indio, de Los Redondos. Yo soy un pibe de un barrio popular de Quilmes, que parábamos en la esquina, donde el rock and roll era todo. El rock and roll era la cumbia santafesina, ¿no? Pero el indio, un día, no sé cómo, pero me habló al oído. La concha de tu madre, la reta. Un gil, boludo, pagaba 5.000 pesos la vida 31 y ahora lo corría a los pibes, la reta, pedazo de tranza, ¿sabes? No, yo... Se juntaron los pelados. Viste, como esas cosas que no se pueden explicar, que nos hablaba al oído. Y nos habló a nosotros el indio. Nos habló directamente a los pibes de los barrios humildes que paramos en la esquina, borrachos, faloperos, chorros, lo que le tocaba a cada uno. Yo me tocó estudiar, por suerte, pero nos dijo, loco, eso para otro lado. Poné tu rebeldía en un lugar, y nos llevó a un lugar. Yo soy un militante, por eso soy un militante. Por Los Redondos soy un militante, por la policía de la provincia de Buenos Aires que nos cagaba a palo cuando íbamos a la cancha a ver a Quilmes, porque cuando llegábamos, fui a Villa María, fui a Huracán, fui al Patinódromo, fui a Racing, no fui a River, tenía las entradas, pero ese día se murió mi abuelo, me quedé con las entradas, pero soy redondo. Lo fui a ver al indio, lo fui a ver a Sky, lo voy a ver a la Kermés, soy de la Kermés a morir. Pero mi vida está asignada por Los Redondos. Y capaz que todos no lo entienden. Hoy para mí es distinto. Y esto lo digo yo, solo. Y que no me importa que me juzguen. Se murió mi papá.
mi papá del rock and roll, mi papá de la vida, mi papá de la política. No, mi papá está joya. Pero para los demás, ¿sabes qué siento yo? Que vienen porque se murió mi papá. Yo siento otra cosa. Yo creo que esta plaza no es una boludez. Esta plaza no es porque se murió un músico. Esta plaza es porque está todo mal. Y el indio nos enseñó que si está todo mal hay que pararse de mano. Y acá estamos, y no sé qué va a pasar. Nos prohibieron que el indio vaya a Casa Rosada, más vale. No nos vamos más, el indio era presidente. Si entramos ahí, el indio era presidente. Me quedo todo el día, no nos saca nadie. Ahora no nos dejan en el Congreso. Yo escucharía este tipo 10 horas. Compañeros dicen, ¿sabes lo que pasa? Los compañeros nuestros diputados nos dicen, no podemos garantizar la seguridad. Tienen razón, va a ser un quilombo, loco. Que lo pongan, que vaya a la casa del pueblo. El Congreso no es de nadie, es la casa del pueblo. Y el indio es el referente del pueblo. Y que me digan que no lo puedo ir a saludar, a despedir. Yo estuve acá el 19 y 20 de diciembre. Mi señora es un bebé de la ESMA. Nosotros tenemos una convicción militante. Y el indio es el jefe. El indio es el que nos enseñó cómo había que hacer las cosas. Y yo lo voy a llorar al indio con mi mujer, con mis 3 hijos que están acá conmigo, con mis amigos. Yo soy militante y le di una vida digna a mis hijos por los redondos, por el indio, porque me hubiese muerto como el resto de mis amigos en la esquina, o estaría preso. Pero no, loco, lo entendí y yo me habló al oído. El indio no se va a morir nunca. Este gobierno es una verga que nos prohíbe despedirlo como había que despedirlo. ¿Y sabés qué? La concha de tu madre, me la viva Perón, el indio no se va a morir nunca. ¡Hermano! Bueno, ahí lo escuchábamos a Gastón, muy conmovedor su testimonio. Bueno, Antón nos sintetizó en todo nuestro pensamiento. Y esa era una de las frases del indio. La verdadera rebeldía consiste en pensar. Entonces pensemos como pueblo qué es lo que pasa, que salimos a expresarnos mayoritariamente cuando se muere alguien y no cuando el FMI nos mete la mano en el bolsillo y nos saca derechos, nos saca plata de nuestros sueldos, nos saca vida digna. Y eso es lo que nos enseñó el indio, como dice Antón, a pararnos de mano. Pero por otro lado, nos obliga también a pensar, cuando dice que el Congreso no habilitó para hacer el funeral, es que, ¿qué pasa con la profesionalización de la política? Que no representa a nuestro pueblo, no representa a los Antón, no nos representa a nosotros, no nos representa a Juli, con la cual vamos a hablar dentro de unos segundos, que estuvo ayer haciendo la cola. Por eso hoy está acá, para que nos cuente, ya que yo no pude estar, que nos cuente qué es lo que ella sintió. Pero volviendo a esto, a que el pueblo tiene que buscar su propia organización, sus propios indios que, así como el indio hablaba al oído, hable al oído del pueblo. Bueno, Juli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Yo bien. ¿Sin voz? Sí. ¿Cuánto tiempo hiciste de cola? Y estuve desde las 5 de la mañana hasta las 4 menos 20, más o menos que entré. Desde las 5 de la tarde hasta las 4 y 20 de la mañana, más o menos. O sea, casi 12 horas. Sí. Casi 12 horas para poder entrar. Sí. Bueno, ¿qué viviste en esas 12 horas? Contanos. Bueno, es una emoción enorme. Fue algo increíble ya desde el momento en el que me encontré con mis amigas con las que iba a ir, obviamente, que son principalmente con las que más comparto la pasión por los redondos y por seguir al Indio Solari. Ya desde ese momento era una emoción hermosa porque sabemos que estamos pasando colectivamente por un momento muy choto en general y hace años que estamos pasando por un momentos chotos. En este punto
del año las cosas se están complicando mucho más, los conflictos sociales se están ardiendo y puntualmente en estos días desde el viernes yo siento que la Argentina en general está triste de que fallezca un referente, exactamente. Entonces ya desde el momento que nos encontramos era saber que compartimos ese sentimiento entre triste, pero también es hermoso poder encontrarse con tu gente con la que compartís una pasión, con la que te entendés más allá de un montón de cosas, más allá de si sos de la misma ciudad, el mismo barrio, la misma provincia, porque había gente de todos lados, del mismo país, porque había gente de otros países, de las mismas ideas o vivencias, porque todos estábamos ahí sabiendo que entendemos la pasión por los redondos del que tenemos al lado. Fue muy emocionante y todo un ambiente lleno de respeto, de cariño, de amistad, de tranquilidad. Fue hermoso, hermoso. Bueno, Julieta es Julieta Fachal, mi nieta, y no, en realidad nunca compartimos este gusto por yo no sabía que eras tan ricotera. Sabía que te gustaba, pero no pensé tanto. Estas cosas de los redondos, de abarcar tantas generaciones, por ahí una generación siguiente a la mía, la de tu papá, que seguramente iba en cemento a ver a los redondos, y vos, digamos, o hoy vimos que también había familias con chicos más chicos, ¿no? Sí. ¿Cómo describís el fenómeno musical, pero un musical casi diríamos político, ¿no? Digamos, ¿cómo lo ves vos? Completamente. Yo pienso que, o sea, por un lado venía pensando, imagínate lo que tenés que ser para transmitirle tanto a una generación que nació más de 50 años después de que vos, o sea, el Indio Solari nació 58 años antes que yo, y sin embargo es eso, me transmite y me mueve el corazón y a mí me habla el oído y me orienta en la vida. Y yo siento que las letras del Indio Solari y la manera también de los redondos y la manera también de ellos de vivir y de transmitir la relación que tenían con su gente es algo que cambia, que de por sí te cambia. Que como decías vos, o sea, es eso, las cosas cambiaron desde el viernes, pero a uno lo cambia escuchar Los Redondos por primera vez y decir esta canción me vuela la cabeza, porque encuentra una manera de decir metafóricamente algo que pasa, que mirás a la calle y está pasando, que capaz mirás para adentro tu grupo cercano, tu grupo cerrado y está pasando, y que lo podés analizar hoy, letras que son del 80 y pico, y tienen sentido y siguen pudiendo describir un montón de situaciones cotidianas de la vida que, como decía el chico del reportaje, a las personas de los barrios, a las personas de las provincias, a las personas que tienen realidades distintas, las encuentra, las hace pensar, las hace decir qué locura como encontró este conjunto de palabras para describir esta sensación tan específica, algo que a muchos eso te hace sentir entendido, que nadie te entiende, pero él encontró las palabras más extrañas que podía para describirlo exactamente como es. Bueno, vamos entonces a escuchar una canción que a mí me gusta mucho y después vamos a hablar un poquito de esa canción. Entonces, Joaquín va... Si esta cárcel sigue así, todo preso es político.
Bueno, dice, si la cosa sigue así, todos somos presos políticos. Y nos sentimos un poco presos y entonces hay, como ayer hubo, o en el funeral hubo, como en la mayoría de los entrevistados por los periodistas, justo el día del periodista ayer, hubo un grito que expresaba esa resistencia y que expresó esa resistencia. No sé qué pensás vos, Juli, pero el Viva Perón, que se gritaba como un grito de resistencia, como un grito contra un sistema, contra una opresión. Y no es casual, porque mañana se cumplen 70 años de los fusilamientos de José León Suárez. Y ahí comenzó lo que después se llamó la resistencia peronista, o sea, unos meses antes, pero ahí en esos hechos trágicos de junio del 56 comienza una resistencia. Y una época de orfandad, más o menos parecida, si bien no es una dictadura, pero parecida a algunas de las cosas que se viven acá. Esto, quiero pedirte tu última reflexión sobre lo vivido o lo que viviste, lo que sentiste en el funeral. Bueno, con esto que decías de la resistencia en estos días, tanto el viernes en Plaza de Mayo, el sábado también, ayer en el velorio, se escuchaba todo el tiempo entre la gente que estábamos en la fila. Las conversaciones eran todas de decir como, si nos organizamos podemos, si nos organizamos cambiamos el país, el año que viene pasa lo mejor y no gana Milei. Si nos organizamos como nos estamos organizando ahora, las cosas salen bien, salen ordenadas. El velorio, toda la jornada, todo el día, fue de absoluto respeto y cariño. Fue una fiesta, obviamente, una misa gigante, y mientras tanto también una manera de acompañarnos entre todos y todas en todas las emociones que se te revuelven estando en un momento así. Cada tanto cualquier persona de la fila se ponía a llorar, porque era absolutamente emocionante y estábamos todos para bancar, para acompañar, para cantar las canciones y corear y de repente ser 60 personas cantando la misma canción y sintiendo la letra como, no sé, como si la hubiéramos escrito nosotros. Como parte de uno, ¿no? Claro. Y es eso, yo siento que todos los que estábamos en el velorio teníamos esta sensación de murió mi papá. Murió mi padre del rock, de la música, del arte, del pensamiento profundo, de la política y de la organización masiva de un grupo de personas que está ahí por un sentimiento, por amar a su país, porque también era eso, todos amamos a nuestro país, los que estábamos ahí, por amar a nuestra gente, las personas con las que compartimos, que nos acompañan, y por amar el arte, la música y la necesidad social de tener un grupo así, de tener una persona que piense tanto y que ponga tanto en su arte para hacer sentir tan lleno el corazón de la gente que lo escucha. Era un sentimiento muy grande de agradecimiento también colectivo, y de las frases que más escuchaban era eso: gracias indio, y de esta salimos todos juntos. Bueno, seguramente los filósofos que el indio les enseñó a bailar van a dar después varias interpretaciones de lo que fue este sentimiento popular. Pero quiero volver a la fecha de mañana, a los 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, un episodio trágico de la historia argentina, olvidado por la historia oficial.
Entonces vamos a pasar un fragmento de Operación Masacre que justamente Rodolfo Walsh extrajo desde el olvido y lo puso nuevamente en evidencia con su exquisita pluma, con su compromiso político que le costó la vida en la dictadura genocida cívico-militar eclesiástica de 1976. Joaquín, vamos con Walsh. Operación Masacre. Capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. ¡Alto!, ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los Mauseres. En el camión, Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. Ahora, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano aferra cada fusil, y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides ya está de pie y toma de la mano a Lizazo. Vamos, Carlitos. Troxler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado, como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. Tírenles, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulle. La descarga truena la noche. Giunta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto, Giunta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio 2 vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Giunta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas, pero ya está lejos, ya está a salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito.
Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos. Pero creo que era su hermano, creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo ultiman. Bueno, para hablar entonces de Rodolfo Walsh, estamos en comunicación con Adriana Latallen, que es licenciada en Letras. Hola Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, estás muteada. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Espera un ratito. Hola. Sí. Sí. Buenas noches. Bueno. ¿Qué nos podés decir de Operación Masacre y Rodolfo Walsh como un escritor? ¿Me estás oyendo? ¿Vos me oís, Eduardo? Perfectamente te oigo, Adriana. ¿Vos? Bueno, ahora empiezo a tratar de organizarme porque me cuesta mucho este sistema. Este es un tema muy interesante, digamos, para tocarlo justo en el aniversario, porque hay algo que Walsh aclara, que él no, se dedicaba al periodismo mayormente, hacía un poco de cuento policial, le gustaba jugar al ajedrez, y me gusta ver que él se realiza un quiebre en su vida ante el quiebre del país. Una situación que su situación personal se ve validada de otra manera por la situación colectiva. Él se encuentra de casualidad con las noticias de los fusilamientos y me gustó elegir para mirar este texto. No sé qué me pide acá el aparato. No sé si vos me estás oyendo, avisame. Perfectamente te estamos oyendo. Bueno, ahí ahora apareces en imagen. Yo no veo nada acá, nada. Bueno, entonces estoy un poco en el aire porque no logro ver. Bueno, ¿por dónde iba, Eduardo? Estabas hablando de cómo Rodolfo Walsh toma contacto en ese quiebre del país. Claro. Cuando a él le avisan que estaba pasando él estaba jugando ajedrez en un bar y hubiera querido, desde el punto de vista de Rodolfo Walsh, quedarse jugando al ajedrez. O sea, incluso dice, voy a leer solo 4 renglones del comienzo del prólogo. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual a fines de ese año en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez, se hablaba más de Keres o de Nimzovich que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schleicher en la apertura siciliana. Eso significa que esa apertura siciliana es la bayoneta de Schleicher. O sea, no estaba en absoluto conectado con la tragedia que estaba viviendo el pueblo en ese caso la ciudad de Buenos Aires. No estaba en absoluto conectado. Y cuando a él, no sé si sale de frente o de costado, esto es raro. Ahí estás de frente. Ahí no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, cuando a él le dicen que hay un fusilado que vive, él dice, bueno, sí, es una noticia increíble. Y él quiere hablar de cosas creíbles. Y dice, no se podía creer, pero yo lo creí, dijo.
Y después empezó a tirar de ese hilo y dijo, bueno, ya está, son 2 los que viven, ¿puedo volver a jugar al ajedrez? Y pude, dice. Y, o sea, él quiere retomar la vida anterior, pero su compromiso le impide retomar la vida anterior. Ese compromiso lo va arrastrando y ese arrastre se construye desde un lenguaje en el que ya no se puede usar el lenguaje periodístico, porque no es creíble la situación que tiene que pintar. Y cuando define cómo trabajar el testimonio, cómo ubicarse en ese lenguaje escrito, en ese discurso, Rodolfo Walsh decide hacerlo en una novela. Y se encuentra con un problema, porque la novela es ficción y él quiere contar la verdad. ¿Cómo en un texto de ficción trabajar el testimonio para que sea creíble lo que es increíble? Porque llegó a descubrir 7 personas vivas, víctimas del mismo fusilamiento en León Suárez. Y esas 7 personas vivas, él tiene que buscarlas, tiene que encontrar la manera de lograr esos testimonios, tiene que buscar la fórmula para construir un argumento posible y empieza a estudiar la épica, o sea, la construcción de los héroes en la literatura internacional mundial. Trabaja lo que se dice un intertexto. Comienza a colocar textos de otras épicas, de otros héroes, para recolocar lo que estaba ocurriendo en un saber universal. Por eso cuando empieza se encuentra con Cassandra, una niña que le avisa qué es lo que está pasando, a dónde tiene que ir. Cassandra precisamente es la que en el mito griego hace las profecías, la que sabe todo lo que va a venir y nadie le cree. Es la hija de Príamo y Hécuba, los últimos reyes de Troya, y ella les dice que no acepten que entre el caballo de Troya a Troya. No le hacen caso porque Apolo la maldijo para que ninguna de sus profecías se cumpla. No le hagan caso, y se cumple la profecía, pero nadie la escuchó. Esa épica de la Ilíada, construida por Homero desde voces colectivas que cuentan la verdad, precisamente, es tomada por Rodolfo Walsh para inscribir su novela en la épica universal. Es como lo cuento, lo va definiendo así. ¿Vos sabés? Otra niña, que también es tomada de la misma Cassandra, se ubica en el poema del Mío Cid. Y en el poema del Mío Cid, que es la construcción del héroe, hay una niña que le avisa al Mío Cid, que no sabía qué pasaba, que nadie lo alojaba, que el rey Alfonso VI había prohibido el alojamiento. Y Rodolfo Walsh toma esta niña y la coloca en la primera parte de su novela para que le sirva de guía y de profecía. O sea que está incorporando el discurso escrito con un intertexto, con un texto dentro de otro texto, para tratar de comprender esa realidad incomprensible. Aproximadamente creo que ahí estuvo su profundidad. Bueno, vos sabés que Rodolfo Walsh, yo los 2 primeros libros así de política que leí fue Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo? Y César González, Camilo Blajaki, que vos conocés, este poeta popular que ha dado la Argentina, él dice que cuando estaba preso, llegó a sus manos el libro de Operación, de ¿Quién mató a Rosendo? Y ahí él ahí toma el nombre de Blajakis, o sea, del apellido, porque es uno de los muertos de la Real. Y se pone Camilo por Camilo Cienfuegos. Camilo Blajakis es su seudónimo.
Entonces, Ya lo sé. Ahora él ya lo abandonó al seudónimo. y su nombre original, César González. Pero yo voy a lo inspirador que puede llegar a ser la literatura a partir de autores como Rodolfo Walsh en el cambio, digamos, de vida. Y aprovecho para agregar a esto que decís, Eduardo, que en los años 70, Manuel Escorza, para tratar de dar cuenta de las masacres de los pueblos de Ranca en Perú, toma la poética de Rodolfo Walsh y escribe Redoble por Ranca, donde hay un pueblo que no existe en los mapas. Rodolfo Walsh dice que esta noticia no existe en los periódicos y empieza la guerra silenciada, que es la guerra silenciosa de Manuel Escorza. Es decir, hay una historia silenciada que se tiene que transmitir en el lenguaje literario porque el lenguaje de la verdad no lo explicita. Escorza también, como Camilo y César González, lo aprendió de Rodolfo Walsh. La expansión de este trabajo es enorme. ¿Por qué lo logra? Lo logra por esa técnica de inscribir su obra en la literatura universal. Entonces, estemos donde estemos, tal es así que Ediciones La Flor, en 1984, decide publicar Operación Masacre con la imagen en carátula de los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco Goya, que era la lucha del pueblo español contra Napoleón, José Napoleón, el hermano de Napoleón Bonaparte, que había invadido España. El pueblo sale a resistir y se producen esos terribles fusilamientos. Francisco Goya en 1814 los pinta. Y queda ese registro que Rodolfo Walsh en la carátula de su libro en 1984 va a encontrar, gracias a Ediciones La Flor, esa misma conexión universalista. Una pregunta. Cosas que se pueden decir, decime. Una pregunta. ¿Cómo ves vos Sí. hoy, digamos, has tocado épocas de resistencia, como la que describe Escorza en La Guerra Silenciosa, Rodolfo Walsh en Operación Masacre, el mito, digamos, de Homero, la literatura de Homero en La Resistencia? ¿Cómo ves hoy la literatura acá en el país respecto a esta situación de resistencia que estamos viviendo? Mi preocupación, para ampliar en forma... ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. Bueno, perdón, porque como yo estoy acá un poco perdida entre estos aparatos, mi preocupación para tratar de incorporar en este encuentro que con tanta generosidad me ofreciste, mi preocupación, Eduardo, era intentar elevar el nivel de lectura hacia lo que Rodolfo Walsh propugna. Esto que ocurrió en el barro, en una cuneta de donde tuvieron que emerger los fusilados, salir sucios, embarrados, sangrando, él lo eleva a la altura estética de un saber universalista creíble, porque le resultaba difícil encontrar un lenguaje propio. Lo lleva, y yo pensé mucho en esta semana, porque me habías avisado, en qué pasa hoy, qué está pasando hoy, ya no con los escritores que luchan por determinada cuentística, determinada narrativa o determinada épica, como en el caso de el Indio Solari, que hace una poesía épica y amorosa también, pero épica en primer lugar. Pensé que ellos elevan el saber popular, estos autores, hacia una intelectualidad que la mediocridad de los medios de comunicación hegemónicos hunde. Y por eso me pareció interesante buscar en Rodolfo Walsh esas herramientas de intertextualidad, de buscar los textos subyacentes para mostrar la
épica urbana, porque es una novela urbana, la épica urbana argentina. También él cuenta algo que me parece interesantísimo, Eduardo, para hablar, que nadie se lo quería publicar, y en el primer momento, la primera entrevista que logró con Lipraga, el primer fusilado que vive, la hizo Leónidas Barletta en su periódico Propósitos, precisamente. Fue el único que se permitió eso en ese momento. Y luego, ya cuando todos lo rechazaban, la novela se la publicaron los hermanos, espérate que no quiero decir mal el apellido, los hermanos, ya, estoy buscando dónde los anoté. Bueno, no sé dónde los anoté. Tulio y Juan Jubecal, creo que se llaman. No me acuerdo mucho el apellido, pero bueno, lograr que la alianza entre editores y escritor fue algo muy costoso para él, y encima exhibe además las herramientas, las herramientas de libreta de papel, mapita con cruces para encontrar el lugar, tinta, todas herramientas sumamente primitivas, digamos, como si anduviera con las tablillas en su bolsillo. Y eso me gustaba para incorporar hoy, precisamente, que es lo más preocupante, que los chicos y los grandes andamos escribiendo palabras cortadas en WhatsApp. Y me parece que el contraste es necesario. Y ayer el pueblo dio respuesta al nivel intelectual de altura, cuando a la intelectualidad del Indio Solari le respondió con lenguaje popular y comprensión popular mutua. Y creo que lo que podemos hablar de la épica de hoy lo tenemos que relacionar con la modernidad de los grupos de los que formó parte el Indio Solari y que están activos todavía hoy. Los fundamentalistas del aire acondicionado, los redonditos de ricota, seres con una bajada muy intelectual hacia el saber popular. Y yo creo que ahí está la épica de este momento del siglo XXI, Eduardo. No sé si respondo a lo que vos sabés que yo pensaba que se había dado en estos días una confluencia que no la tuvimos en la década del 70 entre la militancia y la música o el rock, y creo que el Indio sintetizó un poco esto. Acá, por ejemplo, está Julieta, que es hoy una militante política también, pero ella tiene la vivencia del rock, que nosotros lo teníamos más separado, como dos cosas diferentes, y hoy me parece que están unidos y sintéticas. No sé, Julieta, si vos pensás lo mismo y qué opinás de lo que nos está diciendo Adriana. No, que sí, que siento que hoy en día, también lo había estado pensando en este último tiempo, en estos últimos días, lo que capaz más hace reflexionar a los jóvenes, pero digo a mis amigos y a mí, que no tenemos ni 20 años, detrás de las letras del Indio Solari, es ponerse a pensar realmente cuál es el nivel de estudio que él ponía detrás de sus canciones, detrás de sus letras, detrás de todas sus metáforas, la manera, o sea, que analizaba él detrás y cómo llegaba a ese pensamiento. Entonces, siento que en cómo están las cosas hoy en día, de intentar pensar lo menos posible o llegar lo menos posible a emocionar a alguien, que algo de hace bastantes años siga emocionando y siga haciendo reflexionar, tanto las obras de Rodolfo Walsh que se analizan y emocionan en la escuela, como las letras de rock del Indio Solari. Adriana, ¿vos querés agregar algo más? Sí, encontré quién fue el primer valiente que le publicó la novela. Tulio Jacobella se llama. Ajá.
Ese fue el primer editor de Operación Masacre y corrió todos los riesgos, y por eso a él y a Barletta les hace un agradecimiento especial en la primera edición, Rodolfo Walsh. Bueno, agradecerte el espacio, Eduardo. Adriana, darte todo. te vamos a consultar mucho más en casi te acabo de nombrar como columnista. Así que en varios programas me cuesta un montón este sistema, te puedo asegurar. A todos nos cuesta, pero estuviste muy bien. Así que con un poco más de práctica. A ver, porque no pude ver nada, voy a mirar después el video. No, pero Eduardo, te sigo, te agradezco y ojalá muchos Rodolfo Walsh salgan a comprometerse. Yo creo que más que literatura política, él hace literatura comprometida, porque no existe ninguna literatura que no sea política, hasta la que habla de las flores y de las mariposas, al evadir temas históricos del presente, deja de ser comprometida, pero no deja de ser política por complicidad. Pero creo que nos hacen falta muchos compromisos épicos en este siglo XXI. Ojalá se reproduzcan, y bueno, la demostración que tuvimos ayer y de tu otra invitada creo que es muy clara, ¿no? Bueno, muchas gracias, Adriana, buenas noches, y ya nos veremos pronto. Gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Bueno, para finalizar, creo que así como decíamos que cada uno tenía una frase del Indio y en cada momento rescatábamos algo, porque no solamente el Indio, como dijo alguien, hizo bailar a los filósofos, sino que hizo estudiar a los ladrones o leer a los ladrones, todos aquellos que por algún momento no tuvimos un rumbo, encontramos en el Indio siempre una frase, algo que nos alentara y que nos llevara. Por eso nos queremos despedir con un tema que a mí me llega mucho, que es Un ángel para tu soledad. Buenas noches, gracias Julieta. Gracias a vos. Y bueno, nos veremos el próximo lunes. Un abrazo y buenas noches. Ya sufriste cosas mejores que estas.